Bueno, muchas gracias Jorge por tan amables palabras y un agradecimiento también a la institución, al doctor Thompson y a todos y todas involucradas en ese tan importante evento. Es creo que mi tercera vez acá en el instituto, pero mi primera vez como integrante de la Fundación para el Debido Proceso. Y quisiera también agradecer la presencia de todas y todos acá. Tal como decía Jorge, para evitar los cabezazos de fin de tarde de un viernes, luego de varios días, propongo un poco de cafeína y bastante participación, ¿no?, de todos y todas. A diferencia de varios de los y las conferencistas, en mi caso, como vengo de la sociedad civil, siéntanse libres de hacer preguntas bien capciosas o bien polémicas tal vez, porque no pues, me toca imponerme una autocensura al igual que mis colegas. Ya pasó el tiempo en el que hablaba con miedo de dañar la reputación de la Comisión Interamericana. Y con gusto puedo atender también temas que van un poco más allá de la presentación. Modestia aparte, trabajé muchos años en la Comisión Interamericana en distintas áreas, en la Relatoría de Libertad de Expresión, con medidas cautelares, dando seguimiento a los casos de Perú y Bolivia, en lo que fue el proceso de fortalecimiento, así que con gusto también podría, ahí sí con el cuidado institucional, ¿no? Pero sí atender a preguntas tal vez que ustedes tengan, ya sea acá en los próximos minutos o a través de un contacto también más personal. Al final de la exposición intercambiamos tarjetas y con mucho gusto seguimos el diálogo. Yo hice una presentación un poco basada en el rol que tiene la sociedad civil para abordar distintos temas con un abordaje más específico en torno a temas de actualidad en el sistema interamericano, ¿no? Y sobre todo los temas de actualidad en el que mi organización ha venido trabajando, ¿no? Me toca hacer un poco de publicidad parroquial de la Fundación. Tal como decía Jorge, la Fundación fue creada hace más de 20 años, 21 años, por Thomas Burgenthal y los demás ex integrantes de la Comisión de la Verdad de El Salvador. La idea de los fundadores era instituir una suerte de tanque de pensamiento, lo que en inglés se llama think tank, para estudiar el rol del Poder Judicial en el conflicto armado interno en El Salvador y también en los países que habían atravesado fenómenos similares, sobre todo en Centroamérica, por la misma experiencia de esos integrantes, ¿no? La impresión que les daba era que el Poder Judicial había jugado un rol fundamental, tanto para que el conflicto escalara a esa dimensión por no lograr atender a las demandas sociales y por otro lado en el mismo postconflicto, ¿no? Entonces la huella de la construcción democrática que quedó pendiente en varios de esos países, de alguna manera el Poder Judicial había jugado un rol determinante. DPLF tiene el mandato general de buscar fortalecer el Estado de Derecho y la democracia en Latinoamérica a través del uso de los estándares internacionales de derechos humanos, ¿no? Hacemos trabajo de investigación aplicada, análisis jurídico y actividades también de cabildeo e incidencia ante foros supranacionales de derechos humanos y también en foros nacionales, ¿no? Luego voy a explicar con un poco más de detalle. Y en este momento tenemos 4 programas: el programa de independencia judicial que existe desde la creación misma de la institución, el programa de derechos humanos y recursos naturales que coordino yo desde el 2014, uno que se llama impunidad y graves violaciones de derechos humanos, que también está en el corazón de la institución desde que fuimos creados. Antes se llamaba justicia transicional, el nombre actual tiene que ver con el abordaje que damos, que es mucho más vinculado a los temas de justicia en procesos de transición, no tanto temas de reparación o memoria. Y el último se llama Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y ahí hacemos un abordaje un poco más político, ¿no? Por ejemplo, me imagino que más de uno o una de ustedes han escuchado ese panel de expertos que evaluaron la hoja de vida de los candidatos a la CDH. Por cierto, los que y las que no han tenido conocimiento, ya salió la elección de la Asamblea General, fueron electos los y las candidatas de Panamá, Jamaica, Perú y Guatemala. Así que bueno, ya les doy la noticia y cuento más adelante un poco más de lo que hacemos en el marco de ese programa, ¿no? Bueno, la sorpresa de la tarde fue que el candidato de Colombia no fue electo, a pesar de que la Asamblea General fue en Medellín, ¿no? Acá un poco de explicación sobre la metodología de trabajo de DPLF. Como nuestro mandato es buscar que sobre todo los operadores del derecho, no solo agentes estatales, sino también operadores de derecho como abogados o personas interesadas en el uso del derecho, incorporen los estándares en materia de derechos humanos a su quehacer, a su actuación, ¿no? Entonces,
para ello lo que hacemos es publicar bastantes informes de análisis jurídicos, de investigación aplicada, en que por un lado resumimos lo que dice el derecho internacional y por otro buscamos también provocar el desarrollo de nuevos estándares. Ya voy a dar ejemplos concretos sobre algunos materiales que tenemos. A diferencia de otras organizaciones nacionales y regionales, como CEGIL por ejemplo, que es una aliada desde larga data nuestra, DPLF no litiga, no presentamos solicitudes de medidas cautelares ni peticiones ante la Comisión Interamericana. Lo que sí hacemos de manera tal vez más informal y no es que ocupe tanto tiempo de nuestro trabajo, es dar algún tipo de asesoría, ¿no?, a organizaciones, por ejemplo, que quieren solicitar medidas cautelares. Explicamos cómo funciona el mecanismo. En general evitamos de hecho revisar documentos, no está en nuestro mandato eso, pero sobre todo en mi caso mucha gente a veces me busca y yo les explico más o menos cómo funciona, cuáles son los requisitos, en dónde encontrar la información y cosas por el estilo, ¿no? Pero no hemos presentado un solo caso o solicitud de medidas cautelares. Aún así, si hay interés, alguna pregunta sobre eso, con mucho gusto podría tratar de absorber el tema también. Participamos con mucha frecuencia en actividades de capacitación como esa o directamente con oficinas de los estados. Yo en particular he estado en varias actividades de ese estilo en México, en mi país, en Brasil. En el caso de México me acuerdo que estuve en una jornada de casi 8 horas con la Secretaría de Economía que ve temas de concesión en materia minera, concesión de proyectos de exploración, explotación minera, y fue bastante provechoso, la verdad, porque a pesar de que nosotros habíamos presentado una amicus curia ante el Poder Judicial Federal de México, alegando que no se había consultado previamente un proyecto minero en el estado de Guerrero, que se llama San Miguel del Progreso, la actitud inicial eran muy cerrados a la aplicación de los estándares que yo de alguna manera estaba explicando, pero al final, de hecho, mantuve contacto con algunos de los funcionarios y en su trabajo cotidiano hacían consultas, ¿no?, de, bueno, qué dice el derecho internacional, cuáles son los estándares aplicables para esa u otra situación. Esa misma dinámica la he desarrollado en varias ocasiones. Si acá hubiera interés también pueden considerarme como un aliado, porque reitero, nosotros no litigamos, lo que buscamos es precisamente que personas como ustedes al menos tengan conocimiento de lo que dice el derecho internacional en los temas que trabajamos, y la idea es también entender las propias limitaciones de ustedes, ¿no? Muchas veces el conocimiento técnico y la disposición de ustedes no es suficiente para superar de alguna manera ciertas políticas que vienen desde la alta esfera, digamos, pero al menos la argumentación de ustedes está de alguna manera más fundamentada, ¿no?, en lo que dice el derecho internacional, las consecuencias eventualmente de no cumplir lo que dice. Reitero, presentamos con frecuencia amicus curia a altas cortes nacionales y también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solamente en mi programa en DPLF en un promedio de 8 a 10 por año, ¿no? Toda la institución alrededor de unos 15 a 20 tal vez, la mayoría en sede nacional y algunos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Preferimos no presentar a la Comisión porque a la larga los estándares en el sistema de casos que son más visibles son las sentencias de la Corte Interamericana, ¿no?, mucho más que los informes de fondo de la CDH. Y por último, participamos regularmente en audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana. Es el único espacio en donde nos toca enfrentar al Estado, no como una parte contrincante, yo diría sí, pero claramente con posiciones que muchas veces se contrastan, ¿no? Ahí asesoramos a movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil de los distintos países de la región, para que presenten de una manera más eficiente, más estratégica su información a la Comisión durante las audiencias temáticas, ¿no? Eso en general. Ustedes les pido que me interrumpan, alcen la mano, con mucho gusto puedo atender, y creo que sería hasta más deseable para evitar, ¿cómo se llama en México? Mal de puerco se llama, ¿no? El famoso mal de puerco, no conocía esa expresión y suena bastante fuerte, la verdad, no quisiera provocar un mal de puerco a nadie. Vamos avanzando. Acá un poco más de explicación de lo que hemos hecho desde mi programa en DPLF. Siempre DPLF tiene la preocupación de no duplicar esfuerzos de otra organización, ¿no? Nosotros más o menos manejamos ciertos nichos en donde también, modestia aparte, consideramos que tenemos algún know-how, algún reconocimiento. Uno de ellos es la responsabilidad de países de origen, de empresas extractivas sobre todo, ¿no?
Hemos participado en una publicación del 2014. Lamentablemente yo salgo de acá, hago otros 3 viajes, no puedo traer muchas publicaciones en mi maleta, pero dejé unas cuantas acá con el instituto, ahí a criterio de la dirección, a lo mejor les hacen llegar, pero todo está en nuestra página web también. Voy a enseñar después algunos ejemplares, ¿no? Esa experiencia que hicimos de responsabilidad de países de origen se dio a raíz de mucho diálogo con organizaciones que trabajan temas de minería en Latinoamérica, y quedó evidente, eso estoy hablando de 2011 más o menos, quedó evidente en ese momento, yo ni estaba en la organización, pero acompañé un poco el proceso posterior. La evidencia era sobre el rol de Canadá como Estado que apoyaba de manera determinante empresas con inversiones mineras en Latinoamérica, y como muchas veces la postura del Estado canadiense era esencialmente, esa es una situación, una cuestión de una empresa multinacional y un Estado, que no soy yo, básicamente es Guatemala, es Perú, Colombia, ¿no? Y ahí nosotros hicimos un estudio para entender qué dice el derecho internacional. Canadá podría ser considerado responsable internacionalmente al dar apoyo financiero, diplomático, político y cerrar mecanismos de acceso a la justicia frente a empresas cuyas sucursales están de alguna manera violando derechos humanos en Latinoamérica. A raíz de esa experiencia hicimos una publicación, examinamos 22 proyectos mineros en 9 países de Latinoamérica, todos ellos, digamos, bajo la ejecución de empresas de gran porte de Canadá, y hicimos una serie de recomendaciones al Estado canadiense y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ese documento fue presentado durante una audiencia temática y la CIDH de alguna manera incorporó esa solicitud o esa demanda en sus propios pilares de trabajo, ¿no? Ha habido ya unos cuantos comunicados de prensa e incluso un informe del 2016 sobre industrias extractivas, pueblos indígenas y afrodescendientes, que voy a mencionar un poco más tarde, ¿no? Que de alguna manera aborda buena parte de las solicitudes o recomendaciones que habíamos hecho en esa iniciativa. Tal como se dio en esa ocasión, y en los demás programas también hacemos constantemente, ¿no? Ese trabajo de buscar avanzar en el derecho, que la Comisión incorpore nuevas agendas o que desarrolle nuevos estándares, pero me quedo con mi programa porque lo manejo mejor y también no quisiera hablar solamente de lo que hacemos nosotros, ya voy a hablar de temas más sustantivos. Hemos apoyado a nuevos actores para que se también preparen y tengan un conocimiento más estratégico de cómo funciona el sistema, entre otros la Iglesia Católica. Nosotros apoyamos a una audiencia temática en la que participó el Consejo Episcopal Latinoamericano y luego una en la que participó la Red Eclesial Panamazónica, y ahí estuvo presente de hecho un cardenal, hoy cardenal, en su momento un monseñor Barreto, actual cardenal Barreto, que vive en la ciudad de Huancayo, en Perú, ¿no? Entonces él lideró esa audiencia y abordaron temas esencialmente de industrias extractivas también. Proponemos también abordajes un poco más, yo diría, fuera de la caja, como se dice en inglés, ¿no? Para estudiar el fenómeno extractivista, entre otras cosas, qué rol juega el derecho al acceso a la justicia y a la transparencia, a la participación ciudadana. A raíz de ese trabajo hemos publicado algunos informes y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión también ya ha incorporado en su agenda de trabajo ese tipo de abordaje que nos parece también instrumental, ¿no? Para analizar ese fenómeno. Y la relación también entre corrupción y derechos humanos. Mi jefa, la directora de PLF, es una gran experta en ese tema. Lo que estamos tratando de hacer en ese momento es que la Comisión finalmente publique su informe que está elaborando sobre corrupción y derechos humanos, porque también nos parece que tiene, digamos, aristas propias y podría contribuir a estudiar una serie también, ¿no? De problemas vinculados a institucionalidad democrática, que va mucho más allá solamente impunidad o un sentido tradicional, ¿no? Tiene que ver con cómo entender la microdinámica de los procesos de gran corrupción. Veedurías en juicios penales, eso es básicamente un trabajo de acompañamiento a procesos penales, sobre todo contra líderes, en mi caso, ¿no? Indígenas, y nosotros luego emitimos algún tipo de pronunciamiento. Ese trabajo lo hacemos, ¿no? En alianza con organizaciones como la American Bar Association, el Colegio de Abogados de Estados Unidos, y otros aliados en la región. Hemos hecho ya unas 3 o 4 ocasiones, ¿no? Y en ese momento estamos viendo si aceptamos una invitación para hacerlo por el tema del juicio penal en contra del presunto autor material del asesinato de Berta Cáceres en Honduras, ¿no? Ya el proceso contra los autores materiales concluyó con una condena y ahora hay una persona condenada por autoría intelectual, ¿no? Entonces estamos ahí viendo si finalmente asumimos también ese compromiso.
Asesoría técnica para la conformación de misiones de observaciones en procesos nacionales. Acá en particular 2 temas en los que hemos entrado de manera más sólida. Una es procesos de consulta previa, libre e informada, de organizaciones indígenas. En este caso en la provincia de Yucatán, México, tenemos una consultora que vive ahí. Yo he viajado con frecuencia y otro colega que vive en Perú también va con frecuencia. Hay una misión de observación a raíz de una sentencia de la Suprema Corte de México por el tema de soya transgénica y nosotros somos asesores, ¿no? Ellos sacan informes periódicos y nosotros más o menos aportamos lo que dice el derecho internacional para que se incorpore ese informe a sus informes. Y otro tema son procesos de elección de altas autoridades, tanto el Poder Judicial como Fiscalía y eventualmente defensorías públicas también, ¿no? Ombudsperson, como se llama en cada país, ¿no? Procuraduría en algunos países de derechos humanos, pero de Centroamérica, pero siempre lo que sería ombudsperson en derechos humanos. Hemos participado de procesos de observación en varios estados nacionales y en algunos estados locales también, con el caso de México y Nuevo León. En fin, hay un pantallazo y acá algunos ejemplos de publicaciones, sobre todo recientes. Esa de México, Aportes, es una revista anual, bianual, dependiendo de la ocasión, que sacamos. Esa sobre México la sacamos hace 2 años, es la de número 20, y siempre seleccionamos algunos temas específicos o el estudio más concreto de un país, ¿no? Distintos temas en un país. Como ven, son siempre informes muy jurídicos. Nosotros no tenemos ese estilo de organización cuyos informes uno lo tuerce y sale sangre, ¿no? Es un estilo bastante más de lo que dice el derecho, cuál es el aporte del derecho internacional para determinados procesos nacionales, ¿no? Yo había mencionado un trabajo que hacíamos con también los órganos del sistema interamericano. Acá están 6 ejemplos. El primero de allá es un resumen de una sentencia sobre El Salvador. El del medio, de hecho subí la versión en francés y les cuento cómo fue esa experiencia. Es un resumen infográfico en el que reducimos la opinión consultiva número 23 de la Corte Interamericana, que aborda temas de derecho ambiental, que tiene unas 80 páginas, lo bajamos a unas 6, 7, en una alianza con la misma Corte Interamericana, el Centro de Estudios Constitucionales de Querétaro, AIDA, una organización ambientalista regional, y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y lo sacamos en 4 idiomas, ¿no? Acá, a raíz de un evento como ese, similar a ese, surgió la idea de hacer algo en ese sentido, y DPLF trata siempre de también convertir informes de la Comisión, sentencias de la Corte, en inversiones bastante más accesibles, ¿no? Ese material está en nuestra página web, para quien tenga interés, con mucho gusto lo puede bajar. Lamentablemente no hemos tenido las condiciones de hacer un material impreso. Y el que está al lado es un resumen similar, ese sí hicimos solamente nosotros, de un informe de la comisión que mencionaba, el de Industrias Extractivas, Afrodescendientes y Pueblos Indígenas, que fue publicado, de hecho, el 31 de diciembre de 2015 por la CDH, ¿no? Y el interés de hacerlo eso, primero que el informe es bastante largo, tiene como 120 páginas, y la otra explicación es que ahí se abordan temas muy del corazón de mi programa en particular, ¿no? Como responsabilidades de países de origen de empresas, ¿no? Acá abajito, un ejemplo de una amicus curia que presentamos a la Corte Interamericana en el proceso de seguimiento a la sentencia Sarayaco contra Ecuador. En esa sentencia la Corte Interamericana ordenó al Estado ecuatoriano dictar una ley de consulta previa, cosa que hoy por hoy mi organización considera que no es la vía más adecuada de implementar ese derecho, ¿no? Pero luego podemos hablar de eso. Ahí lo que hicimos fue presentar junto con De Justicia en Colombia y Earth Rights International, una organización global con sede en Estados Unidos, un amicus curia también aportando a la Corte elementos más de interpretación jurídica, ¿no? De cómo debería entender si la ley que se aprobó en Ecuador, un decreto más bien, cumple o no con lo ordenado en la sentencia. Y por último, esos 2 aportes fueron publicados en la época de lo que se llamó proceso de fortalecimiento del sistema interamericano, y acá varios expertos y expertas publicaron también notas comentando, ¿no? Algunos eventos importantes de ese momento, que asumo que más de uno de ustedes ya ha escuchado. ¿Ustedes tienen familiaridad en qué consistió ese proceso de fortalecimiento? No sé si alguna duda en concreto. Parece que esos procesos son eternos, ¿no? Siempre se menciona el neofortalecimiento, el postfortalecimiento, ya. Cambia solamente el prefijo y el sufijo, pero el fortalecimiento siempre está ahí.
Acá un poco de informes que hemos publicado desde mi programa. El primero es de 2012, un análisis sobre derecho a la consulta previa en 4 países andinos. El que sigue es un digesto, publicamos muchos digestos en cada uno de los programas. Ese digesto resume que dice el derecho constitucional comparado, el derecho comparado, más que constitucional, porque también hay sentencias de Cortes Supremas de Justicia en materia penal, por ejemplo, en lo que se refiere al derecho de los pueblos indígenas. Y en ese momento estamos buscando las condiciones de actualizar esa publicación, ¿no? Tiene mucha utilidad, sobre todo para jueces, fiscales y litigantes. Mm. Sí, eso está respondido en ese informe rojito allá, abajo. Sí, está hecho para México, pero hay un análisis comparado de distintos países de la región. Sí, una ley, un decreto. Acá, si quiere, déjame solo termino y vuelvo a ese tema, porque ese sí hemos trabajado de manera muy concreta. Ese verdecito es un estudio sobre derecho a la consulta previa en 6 países de la región, los mismos que estaban allá, salvo Ecuador. Bueno, allá era Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Acá sale Ecuador y entra Guatemala, Brasil, es Guatemala, Brasil, Perú, Bolivia, Chile y Guatemala. Y es un análisis que no es solamente normativo, que dice el derecho interno, que dice el derecho internacional, que era un poco el corte del primer documento. Ese ya hablamos de los cuellos de botellas gubernamentales. Cuáles son los problemas, por ejemplo, de asignación de presupuesto, sobreposición de competencias, falta de claridad sobre el momento de consulta, falta de claridad sobre los sujetos de la consulta y objeto de la consulta. Acá es un poco más operativo, ¿no? Y damos ciertas guías que son también bastante más útiles para que los operadores estatales más o menos busquen superar, ¿no?, esos problemas. Además de traer discusiones de estándares internacionales, nosotros también entramos un poquito en lo que es políticas públicas. En ese caso es un análisis más de, bueno, para ordenar un poco la casa es necesario cumplir con ciertos requisitos mínimos. Obviamente cualquier análisis de política pública que se hace de manera como guías o directrices no puede ser exhaustivo, ¿no? Son básicamente pautas mínimas y cada país dentro de su propia realidad. Hay países, por ejemplo, federales, como es mi país, Brasil, en donde las competencias no necesariamente son distribuidas de igual manera, ¿no?, como es un Estado nacional, como es Perú o Colombia. O sea, acá, respetando esas particularidades institucionales, hacemos una serie de recomendaciones. Tal vez la más importante es la de número 7, en la que planteamos qué debe contener como mínimo los organismos que se encargan del proceso de consulta. Voy a volver a tu pregunta y de hecho es bastante interesante abordarla acá con ustedes. El otro que sigue es un informe sobre consulta previa en Brasil, exclusivamente, y la hicimos con algunas organizaciones también de Brasil, ¿no? Está lamentablemente solamente en portugués. Ese otro ya había mencionado, es un resumen del informe de la CIDH. Y por último, acá es un análisis que hicimos de una sentencia de un caso emblemático en Perú, el caso de la Curva del Diablo. Para quien no conoce, en junio de 2009 hubo un enfrentamiento entre la Policía Nacional de Perú y manifestantes indígenas, del cual resultaron muertos creo que 23 personas, la mayoría de ellas integrantes de la Policía Nacional del Perú, y algunas personas de origen indígena y unas 3, 4 criollas, ¿no? Y luego hubo una sentencia de la Sala Penal Liquidadora de Bagua que se aplica muchos estándares internacionales, varios de ellos recogidos de una amicus curiae que nosotros presentamos y un informe de veeduría. Entonces nos pareció interesante hacer un comentario resaltando lo que hay de bueno y eventualmente de malo de la decisión. Francamente me parece una decisión emblemática, ¿no? Yo la pondría, si hubiera algún día un museo de las buenas sentencias en Perú, esa seguramente creo que merecería un lugar, ¿no?, en ese espacio, porque fue un trabajo bastante juicioso de esa sala y hace de verdad un estudio muy detallado del derecho internacional y lo aplica de manera muy acertada, nos parece, ¿no? El amarillito, bueno, voy a empezar con el rojo y ya tratando de abordar la pregunta. No sé si la pregunta es relacionada a algún tema concreto que usted da seguimiento en su país, si quisiera ampliarla. Ujú. Claro.
Ujú. Sí. Sí, esa colocación tiene que ver exclusivamente con el tema de consulta previa, ¿no? No, claramente es necesario en cualquier Estado de Derecho, ¿no? Algo de normatividad para que los operadores estatales puedan de alguna manera tomar decisiones incluso sin consecuencias administrativas, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de la consulta previa, si bien Perú es el único país de Latinoamérica que tiene una ley y un reglamento, la ley peruana fue adoptada justamente a raíz de una demanda de las organizaciones indígenas que se conformaron lo que se llamó el Pacto de Unidad. Las principales confederaciones indígenas de Perú se juntaron en ese pacto como una respuesta a lo que pasó en el Baguazo. El Baguazo fue ese fenómeno, ese enfrentamiento entre pueblos indígenas y la Policía Nacional. Y ahí el corazón del problema era la concesión, más bien una serie de decretos del gobierno de turno de Alan García, bajo la excusa, eso dijo una de sus ministras, la excusa era la implementación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Se crean una serie de decretos que flexibilizan la concesión de actividad petrolera en la Amazonía peruana y se da ese enfrentamiento, ¿no? Después de eso, del trauma social hasta nacional enfrentado por el país, las comunidades indígenas se organizan y piden una ley de consulta. De hecho, la ley fue promulgada en la ciudad de Bagua, fue la primera ley que promulgó Humala cuando asumió la presidencia, ¿no? Ollanta Humala. Y luego se adopta un reglamento que mucha gente critica que vació de contenido en gran medida la ley de consulta, ¿no? En otros países lo que vemos es que la demanda por una ley de consulta no parte de las organizaciones indígenas, parte mucho más del sector corporativo y de la administración pública, bajo un argumento que es muy válido en algunos casos de seguridad jurídica. Pero, francamente, la consulta previa, al ser un derecho autoejecutable y al existir ya una serie de normatividad constitucional, incluso de pronunciamientos de organismos internacionales, el convenio 169 de la OIT, no es tan cierto decir que si no hay una ley de consulta no hay claridad sobre lo que hay que hacer. Lo que decimos en el informe verdecito es que sí es necesaria normatividad para definir quiénes están a cargo de la consulta, cuál es el presupuesto asignado, porque el típico problema no es tanto de saber qué dice o no el convenio 169, es que un operador diga, yo no tengo plata para pagar la traducción de un proceso de consulta, ¿no? Bueno, acá más o menos abordamos ese tipo de problema. Y solamente la ley determina quién asigna o no un presupuesto a un funcionario público en un proceso de esa naturaleza. En el informe rojito examinamos la situación en 9 países, incluso en Argentina. Ahí contamos con el apoyo de una consultora y examinamos cómo ha sido la discusión en otros países de la región. En varios de ellos ha habido intentos de adoptarse un marco legal general, no necesariamente una ley. En el caso de Costa Rica existe un decreto que vincula el poder ejecutivo solamente, pero tiene alcance general, ¿no?, que se adoptó hace poco tiempo. Según yo, es el mejor decreto del continente en temas de consulta previa, por una realidad muy tica, muy costarricense, ¿no? Es un país que no apuesta por un modelo de desarrollo tan invasivo de los recursos naturales, tiene una población indígena que no es tan heterogénea y tan, yo diría, masiva como en otros países. Yo entiendo que la población indígena acá, bueno, según estadísticas oficiales, que es siempre muy debatible cuando hablamos de pueblos indígenas, no da ni 5% de la población, ¿no? Y si hablamos de Bolivia y Guatemala, por ejemplo, es la mayoría de la población. O si hablamos de México y estados como Oaxaca, hay una, digamos, plurietnicidad bastante más evidente, ¿no? Entonces, en países que enfrentan ese tipo de realidad, claramente es más fácil no solo reglamentar la consulta previa, sino también los propios procesos de consulta previa. Yo no veo Costa Rica haciendo minería a cielo abierto, en zonas de bosque, por ejemplo, ¿no? Su propia ley lo prohíbe, y de ahí es donde vienen los grandes conflictos sociales. En el caso de Chile hay 2 decretos para temas de minería y hidrocarburos. En el caso de Bolivia hay también 2 decretos. En fin, hay algunas normas que regulan quién está a cargo del proceso de consulta, de alguna manera algunos detalles que son inevitables reglamentar. Lo que nosotros defendemos acá es que si la demanda no parte de las organizaciones indígenas, la discusión se vuelve estéril o inocua, ¿no? Y si lo que está por detrás es seguridad jurídica, tiene mucho más sentido trabajar, por ejemplo, saneamiento territorial, igual que usted mencionó, ¿no? Es mucho más relevante decir a quién pertenece ese territorio que decir que un determinado pueblo indígena tiene o no derecho a la consulta previa, ¿no? Pero ahí está detallado, es un análisis también muy empírico a partir de experiencias de distintos países, pero las conclusiones y recomendaciones van dirigidas a México, ¿no? Porque México en ese momento, el actual gobierno está proponiendo una ley de consulta, de hecho un cambio constitucional en el artículo 2 de la Constitución mexicana que reconoce personería colectiva a comunidades indígenas, lo que me parece
positivo, digamos, pero por ahí viene un paquete legislativo que va a implementar también o reglamentar la consulta previa. Entonces, por acompañar a muchas organizaciones de México, estamos alertando de que, mira, no es tan cierto que solamente una ley de consulta te permite implementar, porque es un derecho autoejecutable, ¿no? ¿Alguna duda más sobre eso? Y por cierto, en el caso de Argentina hemos presentado una amicus curia en el caso La Cajonat, cuya sentencia creo que va a salir a fines de año. La audiencia fue hace algunas semanas acá en Costa Rica, fue hace unos 2 meses. Y ahí también abordamos un poco, creo que hay 2 anteproyectos de ley en Argentina que se adoptó en la época de, creo que al comienzo del gobierno de Kirchner, que nunca fue finalmente promulgado en el Congreso. Uno de ellos creo que tenía que ver con saneamiento territorial, y ahí hacemos un pequeño análisis de eso, o reconocimiento, ¿no?, territorial de los pueblos indígenas, pero eso quedó básicamente dormido en el Congreso, y hace poco el relator de discriminación racial hizo una visita a Argentina y recomendó que se volviera a discutir ese proyecto, pero usted sabrá mucho más que yo. Creo que era ese. Hicimos con varias organizaciones, yo cubrí más los temas vinculados al derecho a la cultura, otros componentes, pero sí hay un análisis específico y también pronunciamientos de organismos internacionales. ¿De cuál informe dice? Es que trabajamos con tanta consultora, creo que fue una colega de FARN, una organización ambientalista de Argentina, pero ahí está. De hecho, cuando consultores trabajan con nosotros hacemos un agradecimiento expreso, lo siento, pero coordinamos a veces 5 informes al tiempo y me cuesta recordar el nombre de todos, pero ahí está, y con gusto también le puedo hacer llegar una versión a esta impresa. El que sigue es un informe sobre jurisdicción agraria en México. Estamos ahora en un convenio de capacitación a funcionarios de la Procuraduría Agraria del Estado Federal de México, y para nutrir, digamos, de material esas capacitaciones hicimos ese informe que básicamente aborda cómo incorporar parámetros internacionales en materia de derecho de pueblos indígenas y constitucionales en la labor de la Procuraduría Agraria de México, ¿no?, que tiene una connotación mucho más, yo diría, campesinista, ¿no? La Procuraduría Agraria, dentro de la tradición, ¿no?, de la reforma agraria mexicana, está mucho más cercana a lo que sería un proceso ejidal o de derecho ejidal como tal, y no tanto una perspectiva de derechos de los pueblos indígenas como tal. Lo que tratamos de proponer acá es que en sus decisiones, en su actuación, tome en consideración qué dice el derecho internacional, derecho constitucional sobre pueblos indígenas, ¿no? Y ese último azulito es un informe sobre qué deben hacer los países en los procesos de planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos, en lo que se refiere a consulta y participación en materia de industrias extractivas. Lo hicimos con una organización que se llama ICAR, que es muy experta en NAPs, ¿no?, se llama National Action Plans, como planes nacionales sobre empresas y derechos humanos, que ahora mismo hay varios países de Latinoamérica que están en ese proceso de discusión, ¿no? Colombia ya aprobó uno, Chile también, Estados Unidos, y entiendo que Guatemala, México, Perú, entiendo que Brasil en algún momento empezó una línea de base, pero está todavía muy atrasado en eso, pero es una tendencia regional adoptar esos planes, ¿no? Nosotros no trabajamos tanto con temas de empresas y derechos humanos, pero dentro de ese componente, planes nacionales y temas de acceso a información y participación en temas extractivos, nos animamos a publicar ese informe. Si hay algún interés o también algún trabajo específico que alguien hace, con gusto podríamos también intercambiar contactos y les conecto con organizaciones más expertas en eso, ¿no? Bueno, acá sí ya una provocación, ¿no?, de cómo ampliar la agenda de derechos humanos de los órganos del sistema interamericano de forma armónica con su mandato. Luego van a entender por qué estoy resaltando que es necesario que sea de forma armónica. Yo en lo personal y de PLF en general, nosotros muchas veces emitimos opiniones críticas a decisiones del sistema interamericano. En algún momento voy a hacer una crítica concreta a una de las sentencias de la Corte Interamericana, lo publicamos muchas veces, y creo que es parte de organizaciones como la nuestra, ¿no? Para mejorar el derecho también hay que criticar las cosas que, según nuestro criterio, que es también un espacio de discusión democrático, no se ajusta a lo que dice la Convención Americana o no se ajusta a la propia competencia de esos órganos, ¿no? Pero casi siempre lo que resaltamos son buenas prácticas de esos órganos para que se incorpore, y cuando se trata de decisiones que nos parece que atropellan el derecho, pues toca resaltarlas, ¿no? Yo he electo 3 temas concretos y ahorita vamos a hablar de manera más específica de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, DESCA, ¿no? Sé que eso genera mucha reacción, muchos anticuerpos en ciertos espacios y algunos estados, de hecho ya están
cada vez más manifestando molestia por sentencias de la Corte Interamericana que se mete en dos temas, ¿no? Uno, justiciabilidad de los DESCA, que podemos hablar después, y el otro, tal vez más relevante, es medidas de reparación en materia de DESCA, ¿no? Porque eso involucra necesariamente políticas públicas y manejo de presupuestos. Hay una discusión que en cortes nacionales es bien tensa de cuál es el rol del Poder Judicial para administrar ese tipo de situación, ¿no? Presupuesto, o si eso más bien corresponde a una esfera de deliberación más política, como son los parlamentos, ¿no? Acá un poco de historia, evolución de los DESCA en el ámbito internacional. El primer tratado que consagra los DESCA fue el Tratado de Versalles. Ahí se adopta el tratado constitutivo de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Es el primer organismo internacional que tiene en su mandato la protección y promoción de derechos humanos, en este caso derechos sociales, ¿no? Y económicos. Entre esa fecha o ese año y la década de 1950 existió, muy impulsionado por la postura o por el discurso político en Estados Unidos, una tendencia a pensar los derechos humanos de manera hasta un poco más, yo diría, universales e indivisibles, ¿no? Si uno mira el discurso famoso ese de Franklin Delano Roosevelt, de las 4 libertades, él hace un vínculo muy claro entre lo que él llama freedom from want, que es la libertad frente a las necesidades básicas, como la libertad fundamental para garantizar las demás libertades más clásicas, ¿no? Como libertad de pensamiento, expresión. Él opina muy de cara a lo que estaba pasando en Europa, en donde la hambruna y las crisis económicas tuvieron como consecuencia el crecimiento de procesos como el nacionalsocialismo en Alemania o el fascismo en Italia, por ejemplo, ¿no? Entonces, al percibir que ese incumplimiento de derechos sociales básicos estaba de alguna manera atado al crecimiento de movimientos políticos que suprimían libertades básicas, él lanza ese discurso que da de alguna manera el soporte hasta ideológico del cómo el derecho internacional, sobre todo las primeras declaraciones del posguerra, abarcan derechos civiles y políticos, sociales, económicos y culturales de la misma manera, ¿no? En un único tratado. Si ustedes leen la Declaración Universal, la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, hay un primer apartado de derechos civiles y políticos y un segundo de derechos sociales y culturales, ¿no? Esa tendencia se rompe justamente en la Guerra Fría. Los países del bloque occidental ponen mucho más énfasis en derechos civiles y políticos y los países del bloque oriental al revés. Y esa disyuntiva o esa paradoja, digamos, vuelve a una normalidad en el 93 con la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos, ¿no? Que acá expresamente los países de la ONU consagran la idea de indivisibilidad de los derechos humanos. Entre 93 y 2008 siguió existiendo una diferencia notable entre los mecanismos de monitoreo y justiciabilidad de los DESC frente a los derechos civiles y políticos. Solamente había la posibilidad de presentar peticiones por violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la ONU, y en la Comisión Interamericana era muy restringida la posibilidad de cobrar justiciabilidad de los DESC, porque, como saben, el Protocolo de San Salvador protege a través de esa vía solamente 2 derechos. ¿Alguien habló de DESC durante la conferencia? No, pero está implícito en los trabajos grupales. Ya. Bueno, solamente el derecho a la educación y la libertad sindical son justiciables, según el Protocolo de San Salvador, ¿no? Artículo 19, exacto. 19 literal 6 de ese instrumento limita la justiciabilidad. Vamos a hablar después de una sentencia de la Corte, que yo en lo personal la he criticado, incluso en un artículo, sobre ese avance, supuesto avance, de considerar que otros derechos bajo la Convención Americana también son justiciables, ¿no? Y el nuevo momento que se vive hoy día es precisamente de ampliación de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, con la adopción de un protocolo adicional al PIDESC en la ONU en el 2008, propuesto por España. Muy pocos países latinoamericanos o americanos lo han ratificado, y es un protocolo emblemático porque reconoce la justiciabilidad de los DESC en el ámbito del sistema universal, ¿no? Acá una mera mención, que es una falsedad esa manera de abordar los derechos humanos como si fuera una cuestión generacional, ¿no? Primera, segunda, tercera generación. Muchos, de hecho, tratadistas así lo incorporan. Un artículo que me gusta mucho es de ese señor, de origen danesa creo, Steven Jensen. Él critica esa manera como se ha abordado los derechos humanos y hace un poco de genealogía. Quien inventó esa diferencia fue ese señor, Karel Vazak, un asesor jurídico de la UNESCO,
Y él luego se retracta, de hecho, en su explicación de cómo era el proceso generacional de los derechos humanos, ¿no? Claramente nunca existió de manera tan estanque o tan estancada esos marcos temporales de que derechos civiles y políticos fueron consagrados primero y luego vinieron los económicos, sociales y culturales, ¿no? En procesos internos de algunos países sí, pero sobre todo en el ámbito internacional, tal como había mencionado, la primera organización internacional encargada de monitorear derechos humanos fue la OIT, que tiene en su mandato, ¿no?, derechos sociales y económicos, ¿no? Entonces, una mera mención por si alguien tiene interés también en ese tipo de discusión. Acá, los fundamentos jurídicos internacionales de los DESCA, la Declaración Americana, reitero, todo un catálogo de derechos de DESCAs, la Convención Americana en su artículo 26, los dos pactos, o bueno, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el Protocolo de San Salvador, la Constitución Política de nuestros países y casi siempre la legislación infraconstitucional también. Diferencias entre derechos civiles y políticos y DESCA. ¿Alguien se anima, antes de entrar, a intentar o descalificar esa diferencia? No. En cuanto a dos temas, ¿no?, la exigibilidad y la justiciabilidad, ¿cuáles son las diferencias según el derecho internacional, ¿no? ¿Son iguales de exigibles? ¿Los civiles y políticos son más exigibles según la Convención Americana? Lo que en inglés se llama enforceability, el término, ¿no? En español creo que la traducción más correcta es exigibilidad. Lo que dicen los organismos internacionales, en ese caso voy a empezar, bueno, ahí está más o menos también esa explicación de Franklin Delano Roosevelt, que cayó en desgracia por la Guerra Fría y el marcatismo de Estados Unidos, y hasta hoy no ha sido recuperado, ¿no? De hecho, esa proyección del derecho a necesidades básicas nace en Estados Unidos, del discurso político hegemónico en su momento, ¿no? Y es sorpresivo ver hoy cómo es cada vez más difícil, incluso en la academia, hablar de derechos económicos en ese país. Acá un poquito sobre la exigibilidad en la ONU, ¿no? El Comité DESC de la ONU ha dicho expresamente que ambos derechos son igualmente exigibles. La diferencia es un poco más de cómo hacer para cobrar esa exigibilidad en ámbito internacional, porque en ámbito interno son iguales de exigibles, tanto el derecho a la vida, claramente la diligencia estatal para proteger la vida de una persona es distinta a la diligencia estatal para garantizar su trabajo, pero la exigibilidad es la misma, ¿no? La obligación es la misma. Y en ámbito internacional igualmente es la misma. La cuestión es que mientras que para los derechos civiles y políticos es posible presentar peticiones por la violación del artículo 3 al 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en las actividades de monitoreo también se puede dar seguimiento a la exigibilidad de derechos civiles y políticos. Pero en el caso de derechos económicos, sociales y culturales, solamente hay un artículo en la Convención Americana que lo regula, que es el artículo 26, a través de las facultades de monitoreo. Claramente la Comisión da seguimiento a la exigibilidad de esos derechos, pero la discusión grande es, bueno, ¿y cómo se queda entonces la justiciabilidad? En ámbito interno, tanto en la ONU como en la OEA, en el sistema interamericano, se ha consagrado la obligación de que los derechos, los DESCA, son igualmente justiciables, al menos en ámbito interno, ¿no? Debe haber un recurso judicial para proteger los DESCA al interior de los países. La discusión más complicada es qué pasa con la Comisión, la Corte Interamericana. ¿Tienen competencia para declarar violado el derecho al trabajo, el derecho a la salud, o solamente los derechos que el Protocolo de San Salvador permiten, que son el derecho a la libertad sindical y a la educación? ¿Hay alguien de Perú acá, de casualidad? Voy a hacer una pregunta ahorita. Bueno, ese es el artículo 26 de la Convención Americana que regula, está redactado de una manera un tanto atípica y es producto de la negociación en la Conferencia Interamericana que dio lugar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no?
En lugar de poner un nombre más cercano a lo que sería un derecho subjetivo, pone en la misma cabeza, el caput del artículo, desarrollo progresivo, ¿no? Entonces, eso generó una serie de discusiones en la doctrina. Bueno, se tratan de derechos subjetivos, son prestaciones meramente aspiracionales, la obligación es de no regresividad o hay algún otro tipo de obligación que es inmediata. La Corte de alguna manera lo trató en una sentencia reciente sobre Perú que se llama Lagos del Campo. Era una persona que trabajaba en una empresa privada y en el año 91, si no estoy equivocado, da una entrevista a una revista criticando el directorio de su empresa y a raíz de esas declaraciones lo echan, lo despiden, ¿no? Y él alega, entre otras cosas, que por tener, él no era dirigente sindical como tal, pero tenía una participación muy activa en su sindicato, por tener ese tipo de protección sindical que él alegaba y por tratarse de una sanción o una opinión, se había violado una serie de derechos. En ámbito interno pierde los recursos judiciales y luego presenta una petición ante la Comisión Interamericana y la Comisión a su vez la somete a la Corte Interamericana. ¿Alguien acá ha leído, tiene conocimiento de esa sentencia? Sobre todo sería bueno algún análisis crítico. A ver, la compañera que gesticuló. ¿Han comentado durante la...? ¿Sí? Luego comparto a través de Jorge un artículo que escribí comentando esta sentencia, que es un poco largo, es un ensayo. Me parece, por primera vez la Corte acá declara justiciable, o sea, declara la violación directa del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es ese. En casos anteriores, cuando los peticionarios de la Comisión intentaron que eso sucediera, la Corte siempre lo rechazó. En un caso más antiguo, de 2003, también contra Perú, que es el caso trabajadores, no, era de los 5 pensionistas, que eran funcionarios, trabajadores cesados del Congreso, no se alegó violación que se llama Guada Alfaro y otros, del artículo 26 como tal. Los peticionarios no lo plantearon. En el caso 5 pensionistas sí, fue el tema ese que los peruanos conocen más que yo, una reforma constitucional en 2004 que desconoce más bien el derecho a la actualización de las pensiones bajo una lógica de, ¿cómo se llama?, de ecualización con el sueldo de la persona y actividad. Más bien, miento, ese otro caso es el de la Contraloría que voy a mencionar después. Trabajadores, 5 pensionistas, era un caso de acciones judiciales que desconocían el derecho a la pensión por un régimen público y mantenían a esos 5 funcionarios bajo un régimen de pensión del sistema privado que era menos ventajoso, digamos, menos favorable, ¿no? Y los peticionarios y la Comisión Interamericana llevan caso a la Corte alegando que además de violado el artículo 825, que son garantías de protección judicial, también se había violado primero el derecho a la propiedad, artículo 21, que ya los órganos del sistema reconocen que abarca el derecho a la pensión, a la seguridad social, y por otro lado alegaban violación del artículo 26 directamente. Y la Corte Interamericana acá lo que concluye es, no es posible analizar eso a través del artículo 26 porque por prohibir una medida regresiva en materia de DESCA, en ese caso son solamente 5 funcionarios, no son representativos del goce de los DESCA en general o del derecho a la pensión en general en el Estado peruano, ¿no? Y bajo ese argumento desecha ese alegato y dice que ya está subsumido en los artículos 8, 25 y 21 de la Convención Americana, ¿no? La Comisión presenta una serie de casos similares sobre Perú y otros países y en algunos casos sobre, por ejemplo,
muerte o afectación a la integridad de personas en hospitales incluso públicos, pero nunca alegaba la violación del artículo 26 de la Convención Americana. Siempre alegaba violación del derecho a la vida y o integridad personal. En el caso de pensión o trabajo, alegaba violación de 8, 25 y 21, derecho a la propiedad, ¿no? Lo que se llama de análisis por conexidad, o sea, no entro a declarar el artículo 26, pero evalúo las violaciones en el marco de otros derechos civiles y políticos con relación a los cuales no hay mucha discusión de que son justiciables, ¿no? Acá por primera vez la Corte dice, además de los artículos típicamente violados en situaciones así, el derecho al trabajo por ejemplo, 825, también se violó el artículo 26. Y el análisis que hace me parece desacertado, ¿no? Entre otras cosas porque mezcla técnicas de interpretación que me parece que son incompatibles, ¿no? Entre otras, decir que el artículo 26, si uno hace un trabajo, un estudio de los trabajos preparatorios, queda muy claro que los estados siempre quisieron que fuera justiciable. Además de aplicar ese criterio de interpretación del alcance normativo de esa norma, la Corte también utiliza el criterio evolutivo. Entonces dice, ha habido una serie de pronunciamientos, el mismo Estado peruano consagra en sus leyes y constitución el derecho a la estabilidad laboral y al trabajo, como la colega mencionó, y por eso entiendo que el artículo 26 también abarca el derecho a la estabilidad laboral. Es bastante claro que el método evolutivo histórico son incompatibles por antonomasia, ¿no? Si siempre dijo eso una norma, no se puede decir que hubo una evolución y ahora dice lo otro. Entonces ya una primera contradicción. En fin, hay una serie de problemas, me parece, en esa sentencia y muchas veces escucho posiciones de representantes del Estado y en ese caso les doy razón, en gran sentido, ¿no? En esas preocupaciones, ¿no? Me parece muy arbitraria la decisión de la Corte Interamericana. De alguna manera fue reparada en sentencias posteriores. Hay una en particular que me gusta bastante más que esa, que se llama Cuscul contra Guatemala, de pacientes con VIH-Sida que no contaron con tratamiento retroviral adecuado, ¿no? El problema en Cuscul más bien para mí es un tema más de reparaciones en materia de DESCA, porque la Corte ordena una serie de medidas de no repetición y estructurales que tienen implicaciones presupuestarias muy serias, ¿no? Ahí es una pregunta que pues, no he hecho tal vez un trabajo tan exhaustivo para proponer una solución, pero sí me parece un poco peligroso que la Corte Interamericana haga ese tipo de análisis tan invasivo de procesos que son en sí mismos tensos entre cortes constitucionales y legislativos, ¿no? ¿Quién administra decisiones sobre manejo de presupuesto, por ejemplo, ¿no? Es solo uno de los componentes. No quisiera ser superficial porque la sentencia de Cuscul es muy rica en el aspecto de declaración de violación de derechos, el aspecto de reparación sí me parece un poco complicado. Y acá aún más, porque a pesar de ser el único caso en donde la Corte Interamericana declara violado el artículo 26, que protege la estabilidad laboral, la Corte dicta medidas de reparación más conservadores, yo diría, o restrictivos, que las sentencias anteriores en donde se quedaba solamente con 8, 25 y 21, ¿no? O sea, ¿de qué sirve ser de vanguardia y pionero si para la víctima como tal la reparación es peor? Si se hubiera quedado con 8, 25 y 21, pero con las reparaciones típicas que la Corte había dado, en otros casos tal vez para la propia víctima del caso hubiera sido más atractivo, digamos, el análisis, ¿no? Si tiene interés, comparto el artículo. Reitero, yo creo que parte de mi trabajo y de mi organización es hacer eso también, ¿no? Criticar sentencias que consideramos que no se ajustan a derecho o al propio mandato o la línea interpretativa, ¿no? Que nos parece razonable. Un poquito, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna crítica adicional a otro caso? A ver si comparto la crítica o se discrepo. Reitero, yo no hablo en nombre de organizaciones, así que me siento más libre para compartir o hasta difundir las críticas que tengan. Bueno, si no hay, voy avanzando. La discusión es sobre empresas y derechos humanos. Es una agenda de trabajo que está ya bastante presente en la agenda de la relatoría DESCA, de la relatora Soledad García Muñoz. La Comisión está por publicar un informe sobre ese tema, a una expectativa de que salga en las próximas semanas o eventualmente próximos meses, y en ese proceso también nosotros participamos presentando escritos y análisis y ya de hecho habíamos publicado algunos informes que tienen que ver también con ese mandato de la relatoría y de la Comisión General, ¿no? Acá un poquito de historia, que siempre es bueno hacerla. Si uno mira los procesos de las revoluciones liberales en Europa y los propios doctrinadores en su momento, ¿no? Sobre todo republicanos, Montesquieu,
no se pensaba en ese momento los derechos humanos como algo que uno demanda a un juez y el juez te ampara, ¿no? Y ni tampoco una especie de garantía individual frente al actuar del Estado. Era básicamente una suerte de principio adjetivo que daba legitimidad al Estado, ¿no? Las primeras constituciones del mundo, de hecho, la de Francia y Estados Unidos, no sé si alguien acá tiene la curiosidad de saber cuántos derechos constitucionales individuales existen en la Constitución americana, que nunca ha sido cambiada, sigue con el mismo texto desde hace más de 200 años, ¿no? En el texto original, me refiero. Exactamente, exactamente. Eso refuerza lo que estoy diciendo acá, que en ese momento las constituciones de Francia y Estados Unidos, la primera constitución revolucionaria francesa, tenía como preámbulo la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿no? del hombre ciudadano, decía, ¿no? Y en el caso americano ni siquiera, de hecho lo que sería más cercano a esa declaración es la Declaración de Independencia de Thomas Jefferson, ¿no? Pero los derechos subjetivos en la Constitución americana no existen, todos son enmiendas, ¿no? Exacto. Así que explico lo que estoy diciendo de que la lógica de los derechos humanos en ese momento era mucho más de darle legitimidad adjetiva a los estados que ya estaban siendo constituidos, ¿no? Los estados post-monárquicos, digamos, ¿no? O los estados independientes, como el caso de nuestros países en Latinoamérica, ¿no? Ya a lo largo del siglo XIX se desarrolla normativamente a través de construcción jurisprudencial la idea de derechos como exigibles a un determinado tribunal, el control de constitucionalidad, por ejemplo, una creación americana también, estadounidense, ¿no? Y acá, eso sí, si uno hace un poco de historia, los primeros derechos que los poderes judiciales amparaban en ese momento eran lo que se llama libertades individuales, derechos civiles y políticos, ¿no? Y era básicamente libertades frente al actuar de los gobiernos. Con el tiempo también se reconoce una serie de derechos económicos y sociales, sobre todo en países europeos, y acá se desarrolla la idea de obligaciones de garantizar, que es la idea de armar el aparato estatal para cobrar eficacia a esos derechos, ¿no? Tanto civiles y políticos, pero sobre todo los DESC en ese momento, ¿no? En la década de 50 se desarrolla esta doctrina, el Tribunal Constitucional de la Alemania Occidental en ese momento. Mi alemán no me da para pronunciar eso, no sé si alguien acá habla alemán. Yo diría algo como Drittgrund der Grundrechte. Obviamente, ahí está, tenemos un teutónaga. Básicamente lo que significa es la obligación de los estados de cobrar eficacia de los derechos fundamentales en la relación entre particulares, ¿no? No se trata solamente de regular relaciones estados-individuos o estado-colectivos, sino también cobrar la eficacia de los derechos humanos en la relación entre particulares. Que en el sistema interamericano y en algunos países en la doctrina comparada se refiere muchas veces con una idea muy similar que se llama efecto horizontal de los derechos humanos, ¿no? ¿Alguien acá conoce alguna decisión del sistema interamericano? Yo traje pocos libros, pero si alguien acerta eso, me comprometo a regalarle uno. Hubo una opinión consultiva de la Corte Interamericana muy importante que desarrolla expresamente esa idea, solicitada por México, de hecho. Ahí quedó fácil. La de los trabajadores migrantes, ¿no? Lo que dice la Corte Interamericana es que el estatus migratorio de una persona no puede impedir el goce de los derechos en general. Muy pensada, obviamente, la situación de mexicanos en Estados Unidos, creo que fue una estrategia interesante de la Cancillería mexicana en ese momento. Y acá la Corte expresamente usa el término efecto horizontal de los derechos humanos. Por más que el empleador no sea un agente estatal, el Estado, en ese caso supongamos americano, estadounidense, tiene que armar su aparato para evitar que esos migrantes, a pesar de no tener los documentos requeridos, pero si son contratados y trabajan, tengan los mismos derechos que las demás personas en ese país, ¿no? Precisamente a esa lógica de efecto horizontal. Y por último, una analogía con lo que se llama neoconstitucionalismo, que es esa idea que va más allá del estudio de los derechos humanos, es casi una filosofía del derecho, de pensar el derecho como la búsqueda constante de maximizar valores y principios constitucionales, ¿no? Hay una discusión que me parece muy anticuada todavía entre relación de derecho interno e internacional y competencias, por ejemplo, de la Corte Interamericana y Cortes Nacionales, de que en realidad el Estado no puede decir eso porque cedió su soberanía al momento de ratificar la Convención Americana, ¿no? Es una manera muy, me parece, primitiva
de estudiar esa relación. De hecho, muchas veces los órganos del sistema utilizan, ¿no?, esa narrativa, ¿no? En el mundo actual en el que vivimos, sobre todo en el paradigma constitucional en el que estamos, lo que busca el sistema internacional de derechos humanos, cualquier sistema internacional, es maximizar los mismos valores y principios que los propios ordenamientos constitucionales también buscan maximizar, ¿no? Yo escribí un comentario sobre la decisión que sacó la Corte Suprema Argentina en el caso de Fontevecchia y D'Amico, y parte del problema para mí lo inició la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, al decir, mira, ¿sabes qué? Ratificaste la convención, ahora mando yo cuando emita la sentencia. En realidad no, hay esferas de competencias de la Corte Suprema de Argentina que están blindadas. Solamente la Corte o los tribunales argentinos pueden interpretar, por ejemplo, el derecho interno, pero de la misma manera la Corte Suprema Argentina se equivoca al interpretar el alcance de las medidas de reparación establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Y en el fondo podría ser peleas de protagonismo, pelea de macho, lo que sea. El punto de solución de controversia, me parece, es no hay que pensar que la Corte Interamericana invade la soberanía argentina al tomar ese tipo de decisión, porque lo que debería buscar la Corte Interamericana es maximizar precisamente esos valores y principios constitucionales que la propia Constitución argentina ya lo consagra, ¿no? Si una decisión de la Corte Interamericana razonablemente es posible concluir que invade la maximización de esos valores, yo no veo incompatible que un juez interno deje sin efecto una orden dictada por la Corte Interamericana. Sé que es muy polémico lo que estoy diciendo, ¿no?, pero la manera tan jerárquica de decir, mira, acá está la Corte Interamericana, acá está la Corte Suprema, porque ese Estado cedió la soberanía a la Corte Interamericana, eso no funciona así. En el paradigma neoconstitucional en el que vivimos, es una lógica mucho más de complementariedad, lo que se llama de jus constitucionale comune, y si una de esas entidades, de ese paquete institucional, digamos, no logra maximizar esos valores, otra podría controlar. Ahora, es un análisis siempre de razonabilidad, ¿no? Si la Corte Interamericana al final decide, mira, esa decisión que tomas en realidad está por fuera de la maximización de los valores consagrados en la Convención Americana, es razonable desvirtuar una decisión judicial, pero es siempre un análisis de razonabilidad de si maximiza o no, me parece, ¿no? No es tanto, mira, acá es mi soberanía, ya la cediste, ahora está conmigo la palabra, ¿no? Podemos discutir sobre eso también en otro momento. Ese artículo les invito sobre todo a las colegas de Argentina por si quieren contar con un eventual insumo también para esa discusión, ¿no? Por cierto, volviendo a ese tema, cuando estuvo en la presidencia de la Corte Suprema de Argentina, Raúl Zaffaroni, él decidió un caso bien polémico que se llama Bulacio contra Argentina, Bulacio, no sé cómo se pronuncia, que fue una ejecución extrajudicial que se cometió en democracia, o sea, no era un crimen de lesa humanidad, y el crimen ya estaba prescrito, y aún así la Corte Interamericana ordena la reapertura de la investigación penal, pese a que el crimen estaba prescrito, ¿no? El mismo Zaffaroni saca una resolución diciendo, discrepo totalmente de la postura de la Corte Interamericana, el derecho penal internacional no dice eso, pero cumplo la sentencia de buena fe porque Argentina es parte del sistema. Ahí me parece que era un momento para que la Corte Suprema Argentina dijera, ¿sabes qué? El derecho penal internacional es la ex especial, no exige la imprescriptibilidad de ningún crimen que no sea de lesa humanidad, o crimen de guerra o crimen de genocidio, no voy a cumplir esa decisión, ¿no? Esa discusión hasta me parece válida. Tal como solucionó Zaffaroni, más bien jugó en contra. En otro momento, cuando fue el caso de Bulacio, porque él estando en la Corte Interamericana, es lo que dice, no me consta, habían dos ministros nuevos que querían pasarle un poco la factura, que habían sido ya nombrados por Macri, entonces hubo una peleita ahí más de posiciones más personales, ¿no? Pero lamentablemente en términos jurídicos, yo creo que Zaffaroni en su discrepancia tenía la razón, pero la solución que encontró fue básicamente es una cuestión de soberanía y Argentina ya la cedió, ¿no? Acá los tratados que regulan la diferencia entre obligación de respetar y obligación de garantizar, el primer que está ahí con asterisco es el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, que tiene un nombre largo, pero ya hoy por hoy la gente lo llama Convenio Europeo de Derechos Humanos. No tenía expresamente la mención a obligación de garantizar. Con el desarrollo de esa doctrina alemana que mencionaba, del efecto horizontal de los derechos humanos, tanto las constituciones y la práctica jurisdiccional constitucional ya trabajan ese concepto y los propios convenios posteriores, ¿no? En el 66 los pactos, sobre todo el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, en el 69 la Convención Americana y en 1980 la Convención Africana expresamente hace la diferencia entre obligaciones de respetar, o sea, abstención frente a libertades o derechos fundamentales, y la obligación de garantizar la actuación estatal para cobrar eficacia a esos derechos, ¿no? Y proteger en casos de amenazas, ¿no? Nos queda poco tiempo, ¿no?
Okay. Acá un pequeño resumen de cómo la Corte y el sistema interamericano, ¿no?, ha tratado el tema de responsabilidad por actos de particulares. En esencia, la lógica muy conocida de ocupación efectiva de territorios o atribución directa a un funcionario estatal que actúa bajo el ejercicio de la autoridad del Estado, ¿no? En esos supuestos, claramente, esos actos son atribuibles a un Estado. La discusión a la que quiero llegar es qué pasa cuando son empresas involucradas en eso, ¿no? Y particularmente empresas transnacionales, por ejemplo, empresas canadienses que actúan en Guatemala, Minamarlin, por ejemplo, Goldcorp. El Tribunal Europeo también tiene una línea jurisprudencial muy similar y los comités de la ONU, ¿no? ¿Qué ha dicho el sistema interamericano sobre la atribución de responsabilidad extraterritorial por actos estatales? Acá medianamente conocido también, ya había mencionado, ocupación territorial, ocupación efectiva. Esos dos informes sobre situación de derechos humanos en Chile y en Surinam expresamente reconoce que hechos ocurridos en Estados Unidos y Argentina, la dictadura chilena en su momento es lo que dice, varios registros, ordenó el asesinato a través de la DINA del ex canciller y un ex ministro de Justicia, creo, el ex canciller Letelier en Washington D.C. y el ex ministro de Justicia en Buenos Aires. Esos actos la Comisión considera atribuibles al Estado de Chile, pese a que ocurrieron en otros países, ¿no?, porque funcionarios chilenos lo ejecutaron, digamos. Y en el caso de Surinam algo similar, pero más persecución diplomática y consular en Holanda. El consulado en Holanda, luego de la independencia de ese país, persiguió una serie de nacionales surinameños. Nuevamente, por estos actos estatales, hay un resumen que es bien accesible a esa información, voy a tratar de avanzar. ¿Qué pasa cuando están empresas involucradas, ¿no? La Carta de la OEA tiene un artículo, el artículo 36, que básicamente dice que las empresas se comprometen a obedecer, que dice el derecho del país en donde actúan, ¿no? La Carta de la OEA es del año 48, en ese momento la globalización no tenía la dimensión de hoy, ¿no? ¿Qué pasa con las casas matrices o el estado en donde está una casa matriz cuya sucursal o filial comete violación de derechos humanos en otros países? Esa es la discusión que DPLF ha tratado de llevar al sistema y francamente creo que hemos logrado dejar ahí un granito de arena a unos pronunciamientos que ya voy a mencionarlos. Ese informe, que hicimos un resumen ejecutivo, ese sí traje varios, no sé si hay para todos, pero es probable que sí. Transformamos un ladrillo de 140 páginas de la CDH en 8 hojitas, así, como un diseño más bonito, entonces es bastante accesible las principales conclusiones y recomendaciones. Acá por primera vez la Comisión dice expresamente que los países de origen tienen una serie de obligaciones de regular y proteger y también de acceso a la justicia frente a sus casas matrices cuando las filiales cometen violaciones afuera, obviamente dentro de ciertos supuestos, ¿no?, de apoyo, sobre todo apoyo financiero y político, ¿no? Y la opinión consultiva 23 del año 2017, solicitada por Colombia, también habla expresamente sobre obligaciones de países de origen, en particular desarrolla estándares por daños transfronterizos, ¿no? Acá están también los principales hallazgos. Ese documento lo tenemos también resumidos en unas 8 páginas, está en nuestra página web, lamentablemente no tengo versión impresa. Acá un poco, discusiones del sistema universal, pero voy a pasar, tal vez sea de interés de personas acá también, la entidad para mí más autorizada en la región para hablar de eso es el IPPDH del Mercosur, ¿no? Tiene toda una línea de trabajo sobre políticas públicas y derechos humanos, cómo hacer un diseño de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Acá hice un pequeño resumen, ¿no?, de los principios generales y hay una publicación del IPPDH que creo que es de 2014 por ahí, que desarrolla estándares específicos en materia de DESCA. Lo trabajó creo que Laura Pautasi, una gran experta en el tema en Argentina. Así que también si tienen interés podemos hablar, pero mi organización no trabaja tanto con eso, yo un poco más por trabajar temas más de DESCA, pero IPPDH es quien tiene la literatura tal vez más autorizada en la región. Bueno, y acá texto del propio IPPDH, ¿no?, las ventajas de una política pública basada en derechos humanos. Eso era, como creo que nos quedan unos 5 minuticos. Yo sí quisiera salir de acá con una pregunta de esas bien complicadas que Enrique es conterráneo mío, él estuvo acá, ayer cenamos, agradeció mucho la intervención de ustedes, pero él es bastante más diplomático que yo en general y trabaja en la comisión, entonces no sé si hay alguna pregunta, ya sea sobre el contenido acá o alguna cuestión que ustedes dan seguimiento concretamente, con mucho gusto en los 5 minutos que me quedan podría abordarlos, ¿no?